como forma de anestesiar ese dolor, utilizo precisamente psicofármacos como única forma de terapia o de afrontamiento del duelo, se genera un círculo vicioso del que es difícil que salga. Si tú necesitas 3 días para llorar, llora. Porque incluso esa dificultad que tú tenías lo tiene mucha gente, que es que quiere llorar pero no puede. ¿Qué hacemos? ¿Le damos un fármaco para que llore y desahogue? No, vamos a darle tiempo. Si hablamos de adicciones a sustancias, la sustancia adictiva fundamental en nuestra sociedad es el alcohol. Entonces, siendo la número 1 del ranking, ni que decir tiene que es probable que sea a la que más recurre la persona que está llevando un duelo que no sabe afrontar de esta manera. Ese mismo psicofármaco que te alivia, que te amortigua el dolor, te está generando más adicción. Y ese es el peligro que yo veo fundamental cuando hablamos de la relación entre un duelo y adicciones. Bienvenidos a Solos con Hijos. Hoy tenemos el gusto de poder charlar con Hilario Garrudo. Lo primero que destacamos de Hilario cuando le conocimos hace tiempo fue su templanza. Quizás sea porque Hilario es experto en resolución de conflictos, en lo que ahora se lleva mucho, que es la gestión emocional, pero que él lleva sobre este tema, tratando este tema desde hace bastantes años, y también es experto en adicciones como psicólogo clínico y como terapeuta familiar. Entonces quizá le pueda venir esa templanza por ahí de toda esa experiencia acumulada. Hoy vamos a hablar de la relación entre el duelo y las adicciones. Y qué mejor figura que Hilario, que es referente en Latinoamérica y en España sobre este tema. Pues bienvenido, Hilario. Pues muchas gracias, yo encantado de estar aquí con vosotros esta mañana. Vamos a entrar ya en materia, pero vamos a empezar identificando qué es una adicción y cómo es el proceso desde que comienza el consumo de una sustancia o un mal hábito hasta que una persona se puede considerar como una persona adicta. Pues a la hora de definir las adicciones hay cantidad de posibles definiciones. A mí particularmente me gusta mucho la definición que la propia OMS da de una adicción. Ellos hablan de que una adicción es una especie de patología o trastorno físico, pero también psicoemocional, que lleva a una cierta necesidad o dependencia de 3 elementos que voy a comentar: de una sustancia, de una actividad o de una persona. Es decir, ahí ya se nos abre el abanico, ya nos olvidamos del modelo de toda la vida de la adicción a drogas y lo abrimos, porque puede haber adicción a las sustancias, pero también puede haber adicciones conductuales a una actividad concreta y también a personas. Y ahí entrarían, por ejemplo, las famosas adicciones emocionales, afectivas, de las que tanto cuesta desprenderse a veces. Tanto como la dependencia emocional. Efectivamente, eso que llaman vulgarmente relaciones tóxicas, pero la relación puede ser tóxica y no dependiente. En el caso que estoy yo refiriendo, me refiero más cuando una persona depende a nivel emocional de la otra, con lo cual su propia autonomía queda en entredicho, por así decirlo. Y en cuanto al proceso de cómo se desarrolla, es importante que diferenciemos siempre, sobre todo en el tema de las sustancias, diferenciemos 3 o 4 conceptos. Una cosa es el uso de una sustancia o la puesta en práctica de una actividad concreta. Otra cosa es el abuso de esa sustancia o de esa actividad, que ya sería hacer un uso problemático que pone en riesgo la salud de la persona. Después estaría el riesgo de dependencia, que es eso que hemos dicho, la necesidad de llevar a cabo esa actividad o esa conducta adictiva. Y por último ya estaría la adicción. Luego entonces hay como una especie de proceso. No conozco a nadie que se haga adicto de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque la adicción no es, como la gente piensa, solo relacionada con la toxicidad de un principio activo, de una sustancia, en este caso de drogas, sino que es esa relación de dependencia que se genera entre la persona, una sustancia, una actividad o una relación. Lo ideal, claro, es intervenir de la manera más precoz posible cuando se están dando los primeros usos. Para que no pase a ser un uso problemático, uso como llamado abuso, ¿de acuerdo? Una vez que ya ahí hay una línea divisoria, la gente puede, por ejemplo, con el tema de las nuevas tecnologías, de las TIC,
puedo utilizar, además es una herramienta muy, muy válida. El móvil, las redes o lo que sea, pero lo haces con unos límites, con unos fines concretos y sabiendo que hay otras actividades importantes en la vida que no vas a descuidar por eso. El problema es cuando esa actividad se convierte en el eje central de tu vida. Bueno, yo alguna vez he escuchado de personas que tienen o están luchando contra una adicción, que simplemente el uso cotidiano, el que forme parte de tu vida, ya se puede considerar una adicción, aunque tú sientas que simplemente es pues una parte más de tu vida y no descuidas todo lo demás, ¿no? Pero es como una primera señal de alarma. Muy interesante, porque precisamente eso es lo que llamamos hábito. O sea, antes de llegar a la fase de dependencia o de adicción, se desarrolla un hábito. Todos sabemos que somos no esclavos, pero sí, los hábitos incluso cotidianos nos ayudan a llevar una vida más o menos dinámica. Pero cuando ese hábito que tú desarrollas es nocivo, y ahí entraría el tema de las conductas problemáticas respecto a la adicción, tú ya eres esclavo de ese hábito. Entonces, ese uso y ese abuso, si lo haces demasiado frecuentemente, el propio hábito que desencadenas es el que luego va a desencadenar a su vez o a propiciar que haya una dependencia o una adicción. ¿De acuerdo? Luego habría que hacer una especie de línea divisoria entre lo que es uso y uso problemático, que es lo que desarrolla el hábito, y lo que luego ya vendría a ser la propia adicción. De hecho, de cara luego a la rehabilitación, no se entiende ningún tipo de rehabilitación exitosa si no se aborda ese hábito. Lo que llamamos deshabituación. Es muy curioso que la gente cuando dice, le han llevado a un centro de desintoxicación. La desintoxicación no es más que tratar la parte física de una adicción. Pero lo difícil es cambiar el hábito al que te refieres. Claro, un proceso más a largo plazo, y además tienes que reestructurar un poco la vida. Totalmente. Nosotros somos esclavos, o de alguna manera estamos determinados por esos hábitos. Ojalá los hábitos sean saludables, en vez de que sean insalubres para nosotros y para los demás, claro. Oye, Hilario, ¿y qué relación puede haber entre el duelo y las adicciones? Bueno, hay una relación estrechísima, muy, muy estrecha. Cuando hablamos de las motivaciones que la gente tiene para desarrollar una conducta adictiva, hay muchísimas. Hay una de las motivaciones fundamentales, que para mí es una de las más problemáticas, que es cuando la gente utiliza una conducta adictiva, ya sea con sustancia o sea a través de una actividad, cuando esa conducta lo que pretende es aliviar estados emocionales desagradables. ¿De acuerdo? Lógicamente el duelo es una de esas situaciones. O sea, el duelo genera un dolor inmenso. Cuando tú sufres la pérdida de un ser querido, ese dolor no es fácilmente abordable. Y mucha gente no se da cuenta que eso requiere un tiempo. Yo la primera estrategia que daría a las personas que pasen por este avatar del duelo es que se dé tiempo. Pero estamos en la sociedad de la inmediatez y todo lo queremos resolver aquí y ahora. No tenemos capacidad de demorar el refuerzo, ni de espera. Queremos ya resolver todo. Y ahí entra el tema de las drogas. ¿Por qué? Porque las drogas y las conductas adictivas en general, lo que hacen es, entre comillas, amortiguar ese dolor que produce el duelo. Pero eso es un atajo desde mi punto de vista. Porque es como el que tiene que recorrer un camino y hace la diagonal. Lo importante es el camino, como decía Machado. Por lo tanto, las drogas para mí, lo digo bien claro, y las conductas adictivas en general no son otra cosa que un atajo para afrontar problemas. En vez de darte el tiempo y tirar de las herramientas y habilidades necesarias para afrontarlo positivamente, pues queremos coger el atajo, queremos resolverlo de manera ya. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos quedamos anclados en el duelo, a veces de manera crónica y... Claro. Y sobre todo también por las circunstancias, ¿no? Porque un duelo al final se vive en casa, claro, se vive en soledad. Claro. Aunque tengas mucha familia, tú solo quieres estar con tu hijo y muchas veces sin tu hijo, tú misma, pues, como en una especie de estado de depresión, pero con un dolor por dentro, ¿no? Como roto por dentro. Entonces, claro, yo creo que ahí eso
como que multiplica de alguna forma ese sentimiento de necesito algo que me pueda calmar de forma momentánea. Claro, aparentemente es así, pero en realidad lo que tenemos que considerar es que el duelo, cada persona lo vive a su manera. Habrá momentos en ese proceso de duelo en el que uno necesite efectivamente estar solo consigo mismo, e incluso aquellas personas que aparentemente podrían ayudarle, a lo mejor para él en ese momento son un estorbo. Pero sí es bueno que también, si somos capaces de darnos tiempo e ir superando las distintas fases de duelo, habrá momentos en que esas personas que tenemos a nuestro lado, y ojalá las tengamos, puedan echarnos una mano. Lo importante ahí es que no nos presionemos, ni que las personas que están a nuestro alrededor nos presionen. A veces cuando una persona está pasando por este tránsito de dolor, los demás vienen con la intención de ayudar, pero lo que hacen es agobiar más. Y ese agobio también es un factor de riesgo para que la gente intente resolverlo a través de este tipo de conductas adictivas de las que estamos hablando, sobre todo con sustancias. Cuando yo me quedé viuda, claro, yo pasé un proceso en el que mi marido pues pasó cáncer y tuvo una enfermedad que, bueno, fueron 6 meses, pero claro, fueron 6 meses intensos. Entonces, después del fallecimiento, hubo 2 cosas importantes que noté. No podía llorar y no podía dormir. Fui al médico, sobre todo me preocupaba lo del el dormir. Porque claro, yo tenía que seguir mi día a día con mi hijo, tenía las obligaciones del trabajo, yo tenía que continuar de alguna forma mi vida, y sin dormir es imposible. Entonces lo primero que me indicaron fue: tómate este somnífero. Yo intenté, te tomas una pastilla, ¿vale? Yo lo que hice fue, vale, ahora no puedo dormir, me tomo media pastilla. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué podemos? O sea, priorizamos poder dormir a evitar ese consumo de psicofármacos. O primero nos tomamos los psicofármacos para dormir. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál es una decisión adecuada? Yo creo que voy a ser muy claro respecto a los psicofármacos, pero lo primero que tenemos que hacer, nos vuelvo a la noción del tiempo. Si cada fase requiere su tiempo, lo primero que tenemos que admitir, por ejemplo, es que si yo en ese momento tengo que hacer un parón, lo tengo que hacer, por muchas obligaciones que tenga. En el caso que tú has comentado, por ejemplo, ahí sí que podíamos tirar de los recursos que tenemos a nuestro alrededor, de los apoyos que tenemos. Imagínate que tú no estás en condiciones de poder llevar de manera coherente y firme esas actividades de las que has hablado. A lo mejor ahí es donde tienes que pedirte una baja laboral, aunque cobres menos, o pueden los familiares ocuparse de tus hijos para que tú tengas tu tiempo. Porque estas cosas no se solucionan de la noche a la mañana, y lo sabéis en primera persona. Entonces, ahí hay que darse el tiempo para elaborar, primero para admitir el duelo. La primera fase de un duelo patológico, bueno, en cualquier duelo se da la fase de negación. Después viene una fase muy bonita, pero muy difícil de llevar, que es la fase de la ira, del enojo, del rencor. ¿Y por qué a mí? Luego viene la fase de la culpa, que es así que el sentimiento menos útil de todos los que tenemos, los humanos, es la culpa. Que es los reproches. ¿Qué podía haber hecho? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Y ya, una vez que todo eso va tomando poso en ese proceso, llega un momento en que tú has aceptado todo eso, lo has vivido, y llega un momento en que aceptas el duelo. Ahí empiezas a construirte de una manera diferente a como estabas antes construida en relación con la persona querida. Ahora ya empiezas a darte la posibilidad de tener una vida diferente, ni mejor ni peor, sencillamente diferente que la que tenías antes con tu pareja, por ejemplo. Y ahí la gente tiene que entender que hay que dar ese tiempo. ¿Qué ocurre cuando recurrimos, por ejemplo, como en el caso del facultativo que te recetó los somníferos? Cuando recurrimos a eso, estamos negando la primera fase. Estamos negando el transitar ese dolor
Claro. que es natural. Claro, pero es que el dolor hay que también vivirlo. Quiero hacer alusión a un tema que está muy recurrente. Yo estoy bastante harto de escuchar a supuestos especialistas todo el día hablando de emociones positivas y emociones negativas. Eso es un cuento. Todas las emociones y sentimientos son positivos, porque todos nos aportan algo a nuestro desarrollo y a nuestro aprendizaje. El dolor, el sufrimiento, la tristeza propias de un evento como es una pérdida de un ser querido, hay que vivenciarlo también. De la misma manera que vivenciamos una celebración familiar. O el hecho mismo de formar una pareja y hacemos una celebración en la cual todo el mundo participa. También el ser humano está preparado también para afrontar esos momentos. De ahí también aprendemos. Luego, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, incluso de situaciones tan dramáticas como estas, se puede aprender si las vivimos como una oportunidad. Y se puede crecer. Y se puede crecer, por supuesto. Yo ahora os veo. Nadie por la calle diría, esta mujer es viuda o este señor es viudo. Sí. ¿Por qué? Porque habéis sabido afrontar la situación y no solo eso, estáis poniendo en marcha mecanismos para ayudar a otras personas que están pasando por el proceso. Luego, lo primero es aceptar que me ha ocurrido esto. No voy a decir disfrutar de ello porque es imposible, pero al menos admitir qué puedo yo, a raíz de aquí, qué puedo yo hacer. Pues a lo mejor mira por dónde. Puedo dedicarme más tiempo a mí, a mis hijos, porque a lo mejor me ha costado. A lo mejor me he tirado un año entero cuidando a otra persona. Y eso es un desgaste tremendo. Y entiendo perfectamente que una persona recurra a un psicofármaco. Pero claro, repito, el psicofármaco es pan para hoy y hambre para mañana, porque también genera dependencia. Esto hay que dejarlo muy claro. Si estamos hablando de riesgo de duelo y adicción, y yo te doy otro elemento más que va a posibilitar que desarrolles una adicción, pues desde luego no es el camino más adecuado. Pero también entiendo que haya momentos en que en una primera fase del duelo se recurra a los psicofármacos como alivio. Pero repito, en una primera fase. Porque si continuamos, ahí empezarían a verse otra vez esos procesos que hemos dicho de uso, abuso, dependencia, que llevan a la adicción. Por lo tanto, no me parece mal que se dé somníferos en una primera fase, pero controlar médicamente. Mucha gente se automedica. Sí. Y luego no podemos olvidar un último tema que quería tocar en esta cuestión, y es que estamos en una sociedad medicalizada para afrontar los problemas. Para todo hay una pastillita. Claro. Y la pastillita, repito, es como cuando a una persona el traumatólogo le opera de su pierna. Se supone que va a tener que llevar muletas mientras tenga la lesión en la pierna. Una vez que esté recuperado, no tiene por qué ir el resto de su vida con una muleta. Cuidado, porque los psicofármacos pueden convertirse en una muleta eterna. ¿De acuerdo? Por lo tanto, psicofármacos puede que estén adecuados siempre bajo prescripción médica, pero sin tener o sin olvidar que estamos en un modelo médico y olvidamos el que considero yo, y la gente que se dedica a lo que me dedico yo, a la psicología, sobre todo a la clínica, consideramos que hay otras formas también de afrontar problemas. No desde el modelo médico únicamente, sino complementándolo con un modelo psicosocial que aborde esa fase que hemos dicho, todo el tema de las emociones que suscitan, que aborde también las relaciones y los aportes con los que contamos o no contamos. Claro, porque con toda esta dependencia de los psicofármacos y de la medicina durante el duelo, corremos el riesgo de que se cronifique, porque realmente no está curando, está enmascarando. Está enmascarando. Sería como si hacemos cuidados paliativos. Un cuidado paliativo, por ejemplo, en el tema médico, se hace con personas que no tienen remedio, pero si tú tienes todas las posibilidades vitales para seguir adelante, vamos a tirar de otros recursos más de tipo psicosocial. Y no solo de la... Para eso están los psicólogos. Efectivamente, están los trabajadores sociales, los psicólogos. Para eso está el desahogo que uno lo presenta. La comunidad, en fin. Para eso está la red. La red de apoyo. Uniéndolo con lo que estábamos diciendo, y yo creo que lo has comentado tú, la comunidad, ¿no? Que lo hablábamos antes de empezar la entrevista, lo importante que es la comunidad para superar el duelo y en ausencia de comunidad, pues muchas veces tiramos de psicofármacos y de adicciones, que ahora retomamos a lo mejor el tema de las adicciones, pero
pero yo sí quería dejar constancia un poco como una recomendación de busca la comunidad, ¿no? Huye de la medicina, no de la medicina, de los psicofármacos, y acércate a la comunidad. Totalmente. La comunidad está ahí. Otra cosa es que nosotros consideremos que nos va a aportar o no nos va a aportar. Pero ¿a quién no le aporta la presencia de un amigo, de un hermano, de un hijo, de un padre? Son los principales aportes que tenemos las personas. Claro, si yo me refugio, como comentabas antes, en mi propio dolor, creo hay una especie de círculo vicioso que se retroalimenta. Si además lo utilizo como forma de anestesiar ese dolor, utilizo precisamente psicofármacos como única forma de terapia o de afrontamiento del duelo, se genera un círculo vicioso del que es difícil que salga. Porque como bien está diciendo Alberto, ese mismo psicofármaco que te alivia, que te amortigua el dolor, te está generando más adicción. Y ese es el peligro que yo veo fundamental cuando hablamos de la relación entre un duelo y adicciones. Quien dice, estamos hablando de fármacos, pero... Y la persona que se coge y se mete en redes sociales y está todo el día en su casa aislado, dándole a la tecla, exactamente lo mismo. Claro. No utiliza esos recursos que naturalmente tenemos en la comunidad. Desde los más próximos, en el ámbito familiar, hasta la red de apoyo social de amistades y, por supuesto, la red más amplia. A lo mejor es el momento de abrirte un poco también al mundo, porque si no, no vas a poder superar el duelo. Si te quedas anclado en el recuerdo toda la vida de la persona perdida o de la persona que tú querías y que ya no está, posiblemente pierdes oportunidades para establecer un nuevo marco de relación, porque la vida tuya continúa, aunque la otra haya desaparecido. Hay que dejarse ayudar un poco, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que más cuesta, dejarnos ayudar. Pero siempre advirtiendo, es una recomendación que yo siempre doy, advirtiendo a los familiares que la mejor forma de ayudar a una persona que está pasando un duelo es que sepan que está ahí presente. Cuando necesites, aquí estoy. Porque la persona, cuando sabe que hay personas a su alrededor que le pueden ayudar, si tiene necesidad, recurrirá a ellas. Pero no va a recurrir si se siente presionada. Lo que va a hacer es evitarlas. Por lo tanto, la mejor recomendación para las personas que están alrededor de una persona que está transitando por un duelo es que se hagan presentes, pero desaparezcan. Es que eso también, claro, me lleva a pensar, es que las personas que estamos alrededor de una persona que está pasando un duelo, no sabemos actuar, no sabemos qué podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer en esos casos, Alberto? Preguntar. Oye, que sepas, Alberto, que me tienes aquí. Cuando tú quieras, lo vas a tener, pero no estás todo el día encima. Sí. Alberto, que ya sabes que estoy aquí, ¿qué te pasa? Vamos a dar una vuelta. Deja el móvil. No tomes, que me han dicho un psicólogo que eso de tomar psicofármacos genera dependencia, ¿no? Eso no ayuda. Claro. Y luego, como no lo hemos aprendido porque no lo hemos visto. Claro. O sea, estamos en una rueda de soledad, por así decirlo, que nosotros no hemos visto o vivido que el grupo, la familia, ayude en un proceso de duelo, por lo tanto nosotros no sabemos cómo ayudar. Claro. Entonces, por eso te comenté antes y lo repito, creo que lo mejor en esos casos, cuando estamos en la duda de si realmente estamos siendo una ayuda eficaz o no, lo mejor es preguntar. Alberto, ¿cómo te puedo ayudar? Claro. ¿Qué puedo hacer yo para aliviarte? Sí. Y simplemente estar. Nada más, estar ahí. Y esperar. Acompañar. Claro. Es una palabra preciosa, acompañar. Si tú sabes que acompañas a esa persona cuando realmente necesite salir de sí misma, va a consultarte. Pero si tú estás agobiándole, como decíamos antes, va a rehuirte. Luego ya no es una ayuda para esa persona. Si una persona, por ejemplo, antes bebía, fumaba, incluso tomaba drogas, a la hora del duelo, si su pareja ha fallecido, por ejemplo, es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Sin duda. O sea, estamos hablando de que muchas personas desarrollan conductas adictivas como consecuencia del duelo, para aliviar, para amortiguar o para anestesiar el dolor. Pero puede que ya hubiera una conducta adictiva previamente, ni que decir tiene que en esos casos el individuo ya tiene ese hábito del que hablábamos antes y sabe que eso es una especie de medicina que le va a ayudar. Ahí hay mucho más riesgo de que aquella conducta adictiva que ya se estaba dando se incremente.
y se potencie la adicción. No podemos olvidar que las conductas adictivas son una especie de autoterapia que la gente pone en práctica cuando no sabe o no tiene herramientas o habilidades para afrontar situaciones difíciles en la vida. Y claro, el duelo es una de las situaciones más difíciles. El duelo de la pareja es de las cosas más difíciles, no digamos si es de un hijo. Pero, claro, si tú lo utilizas como autoterapia, te estás engañando. Es como el que se automedica. Tendrás que tirar de otro tipo de herramientas que tenemos, pero que a veces no vemos, porque en ese momento estamos totalmente absorbidos por el dolor y no somos capaces de pensar. Por eso yo hablaba de que era bueno darse tiempo, incluso para pasarlo mal. Antes de comenzar la entrevista hablábamos de la importancia de llorar, ¿verdad? Bueno, pues viene muy bien que si tú necesitas 3 días para llorar, llora. Porque incluso esa dificultad que tú tenías lo tiene mucha gente, que es que quiere llorar pero no puede. ¿Qué hace? Pues le damos un fármaco para que llore y desahogue. No, vamos a darle tiempo para que se tranquilice, para que esté, si quiere estar solo, esté en soledad, porque yo creo que es básico que una persona tenga su espacio para poder afrontar eso que solo ella lo está viviendo. Puede que haya otra persona al lado que tenga el mismo dolor, pero lo vive de forma diferente. Es decir, a cada uno hay que darle lo que necesitan en cada momento. Si tú necesitas estar sola, estate sola, llora, pero no necesariamente digas, bueno, es que no puedo soportar sin dormir. Me preguntabas, ¿qué hay que hacer? ¿No utilizamos somníferos? Pues yo recomiendo que probemos a no utilizarlos. A lo mejor me tiro 3 días sin dormir, pero el propio organismo, mi mente no va a aguantar más de 3 días sin dormir. Al cuarto vas a caer rendida. Pero claro, en esos 3 días no se te puede pedir nada. La gente que está todo el rato tiene que ocuparse de cosas que tú te ocupabas habitualmente. Date el tiempo para que esos 3 días no hagas nada, no duermas si no quieres. Al cuarto caes rendida. Y ya empiezas a instaurar el hábito del sueño. Y ya empieza la melatonina, que es esa hormona que regula el sueño, a funcionar. Y poco a poco vas recuperando ese cansancio, ese sopor y sobre todo esa fatiga que produce, sobre todo cuando estás cuidando, como bien decías antes, a una persona que está en ese proceso de últimos días de su vida y que requiere el cuidado del cuidador. Digo bien claro, el cuidador también necesita ayuda. Porque todos tenemos un límite. Y el cuidar a una persona enferma, y más en esas fases ya últimas de la vida, produce mucho estrés, no solo físico, sino sobre todo psicológico. Y que decir tiene que todos tenemos derecho a que después nos tomemos nuestro tiempo de descanso. Y repito, no estoy en contra de que de vez en cuando se tenga que utilizar un somnífero o cualquier otro tipo de ansiolítico o lo que fuere, siempre con prescripción médica, pero dejando claro que eso no es más que una pequeña ayuda que después tú tienes que dar la vuelta desarrollando hábitos saludables. El principal hábito saludable, aparte de la alimentación y el ejercicio, lo sabéis que es el sueño, el dormir, el descanso. Por lo tanto, eso hay que instaurarlo. Si toda la vida tenemos que depender de una pastilla para poder descansar o dormir, somos adictos a esa pastilla. Claro. Y hablábamos antes de las señales que emite el cuerpo, ¿no? Y me lo ha recordado ahora lo que decías de decir, oye, si tu mente, si la pena, el dolor no te deja dormir durante 3 días, tranquilo, confía, porque el cuerpo te va a decir quieto hasta que va a llegar un punto en el que te va a salvar de la mente. Totalmente. Mira, la mente y el cuerpo, la mente y la parte psíquica, por así decirlo, de la persona van estrechamente unidas, ¿vale? Mente y emoción son un continuo. Y como bien dices, si llega un momento en que tú ya estás exhausto, tu mente te va a decir, oye, ya no aguanto más. Pero puedes optar por esas 2 vías. De decir, bueno, pues si no puedo más, voy a irme a la cama, voy a intentar dormir, o voy a descansar, o voy a leer un libro o algo que a mí me distraiga. La otra vía es decir, no, yo no puedo soportar más este estado de dolor, de pena, de tristeza, de lo que sea. Y voy a recurrir a eso que dijimos, el atajo, en lugar de medio inmediato. ¿Vale? Eso, repito, lo digo porque mi abuelo me lo decía siempre, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Sabes lo que pasa? Que yo hay veces que creo que como es tan grande el dolor, primero, que es un continuo. Entonces el dolor es, para mí,
el duelo es como una campana de Gauss, ¿no? Que sube el dolor y llega un momento en que llega a un tope y baja. Pero claro, eso lo digo una vez que lo has pasado ya. Claro, pero cuando tú estás en el duelo, tu dolor sube y ves injusticia, o sea, y piensas en la injusticia y piensas ¿y ahora qué pasa con mi hijo? Y vas al parque y ves a los padres jugando con los hijos, o sea, no es solo el hecho del dolor de haber perdido a la pareja, sino de todo ese futuro, esa vida, ese proyecto de futuro, por qué mi hijo ha perdido a su padre, por qué. Entonces, ese dolor, cuando tú estás en el duelo, va increciendo. Y tú no tienes la herramienta para decir, tú no eres consciente de que ese dolor va a llegar a un pico y va a bajar. Al contrario, o sea, tú ves que sube, y entonces dices, lo tengo que aplacar de alguna forma. Y por eso entiendo que haya gente que recurra a esa inmediatez de decir, pues tengo que aplacarlo, pero no por el hecho de evitar ese dolor, sino sí, que sea algo momentáneo, o sea, lo consideras como algo temporal, ¿no? Pues me tomo una copa, tomo un somnífero, recurro a lo que sea, a un mal hábito, pero lo haces con la intención de que sea algo temporal, porque tú sabes que ese dolor va a seguir subiendo. Entonces yo creo que ahí está el problema del duelo, ¿no? Claro, yo creo que es totalmente comprensible, como bien has dicho, que esa persona diga, ya no aguanto más y voy a recurrir. Vale. En el caso que eso ocurriera, siempre, lo único que puedo decir es que siempre sea bajo prescripción médica y que la persona también, a ser posible, ojalá también el propio facultativo lo haga, sepa, como bien has comentado, que en ese tobogán de emociones no va a estar siempre hacia arriba, que habrá momentos en que venga calma, que el propio organismo no le dirá basta, que el propio agotamiento ya físico y psicológico va a hacer que tú necesites desconectar de todo y tumbarte en la cama. Y yo creo que esa es la vía, pero lo que estamos hablando es que no se convierta ese recurrir al psicofármaco, no se convierta en la única estrategia de afrontamiento, sino que eso pueda acompañar o venga en un inicio como forma de aliviar o de poder llevar a cabo tareas cotidianas que de otra manera es más difícil hacerlo, pero intentando invertir la pirámide, que poco a poco vayamos desarrollando esas destrezas, esas habilidades. Lo primero que a lo mejor un facultativo tendría que decirle a esa persona que está pasando por el duelo es: no te preocupes, es totalmente normal lo que te ocurre. Porque los cuadros de ansiedad que se producen es precisamente por anticipar un dolor que nosotros vamos a pensar que va a ir siempre increciendo. No tenemos casi esperanza de que algún día baje esa intensidad de dolor. Sin embargo, si ya tenemos la advertencia de que, bueno, lo vas a pasar muy mal, pero esto va a durar y no va a ser fácil, pero habrá un momento en que remita un poquito o que podrás hacer otras cosas. Mientras tanto, vamos trabajando esas habilidades, esas herramientas que te van a ayudar a afrontarlo de manera más saludable. Pero que ese es el camino. O sea, no se trata de decir esto sí o esto no, sino a veces complementarlo, ¿de acuerdo? Trabajar ambos ámbitos, el ámbito médico y también el ámbito psicosocial o psicológico, ¿vale? Qué importante eso de tener la certeza de que va a remitir, ¿no? el dolor, porque muchas veces no vemos esa luz al final del túnel. Y claro, creo que nos lleva a entrar en pánico un poco, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y qué puede hacer el entorno o qué señales tiene que detectar el entorno de la persona en duelo para tener, no sé, la sospecha de que hay una adicción, de que al duelo se está sumando el problema de una adicción? Bueno, eso es fácilmente observable cuando hay un cambio brusco de hábitos que antes tenía y que no se producen solo por la pérdida, sino que a lo mejor tú eras una persona que hacías deporte, que te relacionabas, que te gustaba la lectura o tenías algún hobby y de repente desaparece. Es lógico en las primeras fases, pero si eso continúa así, si eso además va unido de que tú te aíslas,
te refugias y tú, aunque no estoy muy encima, tú observas qué conductas lleva a cabo esa persona. Si tú ves que está todo el día con las redes sociales, si ves que está todo el día haciendo compras que antes no hacía, de forma compulsiva, o que hay un cambio en los hábitos alimentarios, por ejemplo, en la comida compulsiva, ¿no? O sencillamente que ha recurrido al alcohol o a otra sustancia, lógicamente ahí no hay prueba, digamos, que pueda ser irrefutable. Está clarísimo que es que ahí ya está intentando aliviar su dolor a través de esas posibles conductas de riesgo. Yo creo que como un buen aporte que eres para esa persona, ya sea desde la familia o desde la amistad o la comunidad, lo bueno es advertir a esa persona. Advertir, oye, creo que no voy a meterme en tu vida, pero podría ser que... Y una vez que has advertido, retirarte, no culpabilizar, no presionar. Porque entra en una discusión, ¿no? Claro, esto es como si tú tienes un hijo adolescente que experimenta con cannabis o con alcohol. Voy a poner alcohol, que es la que más experimenta el adolescente, para dejar al cannabis un poco tranquilo. El desarrollo que va a tener, la relación que va a tener ese adolescente o esa adolescente en el futuro con esa sustancia, en gran medida depende de la respuesta que tú le des como padre o madre. Si tú le adviertes, mira, hay cosas que pueden dañar la salud, ¿por qué no hablamos sobre ello? Y hablamos de eso como hablamos de cualquier otro tema y lo normalizamos, lo tendrá en cuenta. Si tú le prohíbes que consuma esa sustancia, es posible que estés incrementando el deseo de consumir, porque el adolescente tiene necesidad de autoafirmarse precisamente a través de esas conductas, diciendo, tú eres mi padre, pero yo ya soy adulto o estoy jugando a ser adulto. Pues con este tema pasa igual. Tú puedes advertir, puedes aconsejar, puedes acompañar, pero no puedes prohibir. Yo conozco familias que prohíben, por ejemplo, cuando comienzan el consumo de alcohol, prohíben que en casa haya botellas pero claro, luego se va a otros recursos y se pone tibio. Entonces, la mejor forma de ayudar es advertir, acompañar, pero no presionar, no atosigar. Bueno, hemos hablado que el consumo de alcohol, de drogas, de opiáceos, pues son recurrentes evitan el dolor en un duelo. Este consumo, o sea, que se convierte en adicción, ¿puede llevar a cronificar el duelo para toda la vida? Sí, sobre todo si se da de esa manera abusiva en esas primeras fases, porque no nos daría la oportunidad de vivenciar, por ejemplo, esa segunda fase que hemos dicho de enojo, de rabia que siente una persona. Sencillamente no hay oportunidad. El recurrir a esas sustancias o a esas conductas, digamos, adictivas, lo que hacen es que paralizan el proceso de duelo. Lo dejan en la primera fase, es una forma de negarlo. A mí no me ha pasado esto. En vez de, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer yo con esto? Es muy doloroso, sí, pero a ver, ¿cómo puedo yo reconstruir mi vida? Sobre todo cuando tenemos hijos a nuestra responsabilidad. Claro, si te muere tu pareja y eres solo pareja única, no tenemos hijos, bueno, allá cada uno con su vida. Pero cuidado cuando ya tenemos personas que dependen de nosotros, sobre todo si son pequeños, hijos o hijas en la primera infancia o segunda infancia, ahí tenemos una responsabilidad adicional, que es lo que tiene que ver con la parentalidad responsable. Yo tengo que saber que lo que yo estoy haciendo y la forma de afrontar ese duelo va a repercutir sobre mis hijos. Entonces no es lo mismo que tú te quedes sin tu pareja, sin haber descendencia, a que tengas hijos bajo tu responsabilidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si tú recurres al psicofármaco, es probable que el chaval, el hijo o la hija recurra a sabemos qué. A lo mejor no es el psicofármaco, a lo mejor es el móvil del que se cuelga todo el día, o el cannabis o el alcohol, vete a saber, ¿no? Sí, si tú tienes de alguna manera esa permisividad contigo mismo, claro, la vas a tener con... Es que esa permisividad es muy peligrosa. Me ha gustado esa palabra permisividad, pero yo creo que hay una especie de autocomplacencia, que no es otra cosa que un engaño. No, yo lo que quiero es estar bien. Lo hago por mis hijos. Lo que no quiero es que me vean llorando. Eso es una cosa que yo he escuchado muchas veces. No, mira, si yo no tomaría psicofármacos, pero lo tomo porque, claro, cuando llegan mis hijos, tienen que verme tranquila. Los hijos están preparados para vernos sufrir. ¿Cómo narices entonces vamos a ayudarles a ellos a que elaboren el duelo si no se permiten admitir el sufrimiento del dolor?
Ellos también aprenden de nosotros. A ver, no se trata de que allí hagamos una ceremonia todos allí llorando, ¿no? Pero si a ti tu hijo te ve llorando y es por una causa justa y totalmente razonable y natural como es la pérdida de un ser querido, él también se va a permitir llorar. Porque estamos asistiendo en este momento a un acontecimiento que es muy, muy, muy peligroso con los menores, si es que no les ayudamos a afrontar estados emocionales negativos. Claro. Lo que hablábamos antes, ¿no? Que no aprendemos de la comunidad. No aprendemos, pero es que no solo no aprendemos, es que la comunidad cada vez está desapareciendo en el concepto amplio de apoyo comunitario y el individualismo prima por encima de todo. Cada uno que se las apaña a su manera, suele decirse, ¿no? Incluso cuando yo trabajo el tema del acoso, que sabéis que también trabajo mucho la prevención del acoso en los centros, una de las cosas que más tratamos de inculcar a padres, profesores y tal, y por supuesto al alumnado, es que se apoyen entre ellos. Pero es que reciben en casa el mensaje, tú no te metas en líos. Si tú ves un lío, huye, en vez de decir tú, cuando veas una injusticia, por lo menos exprésala o coméntala. Entonces, ese individualismo al que nos dirige este tipo de sociedad, lejos de ser la ayuda comunitaria a la comunidad también educada, como decía Eduardo Marina, lo que hace es que cada uno mire solo para su ombligo y ahí estamos todos perdidos como en islotes, pero no existe ese espíritu de apoyo comunitario. Que si directamente los padres no comparten su dolor con los hijos... ¿Cómo narices van a gestionarlo los niños? Claro, ¿cómo van a aprender ellos lo que es el dolor? ¿Cómo van a aprender a gestionar? Claro. Y de ahí, pues, no se puede ampliar la ayuda. Por supuesto. Fuera. No hay ni siquiera ese compartir dentro del núcleo familiar. Entonces. Claro, yo reivindico el derecho que tenemos a sufrir, igual que a pasarlo bien, porque forma parte de nuestra naturaleza humana. Tenemos tanto derecho y además la vida nos va a poner muchas oportunidades para que también aprendamos a través del sufrimiento. No se aprende solo cuando todo va bien y todos somos felices, ¿no? Porque todos antes o después vamos a tener que afrontar situaciones traumáticas y eso también es un aprendizaje muy válido. Luego permitamos que nuestros hijos también vivencien eso, no que huyan. A mí hay algo que también me inquieta mucho y es cuando los padres procurando, según dicen ellos, evitar un dolor en los niños, les niegan, por ejemplo, o no le dan información sobre la muerte del padre o de la madre. Es lo peor que se puede hacer, porque los niños lo que no entienden, lo fantasean. Y la fantasía es mucho más amplia que la propia realidad. Habla con tu hijo, explica lo que está pasando. Que él también se prepare anímicamente para afrontar el duelo cuando llegue el momento, sobre todo cuando ha habido ya un sufrimiento y una enfermedad grave y cronificada, ¿no? Lo bueno es ayudarles a que ellos entiendan y procesen todo eso que está pasando, porque si no, el impacto va a ser tan brusco que algunos se quedan ahí traumatizados. Y esos duelos patológicos son muy difíciles luego de sacar para adelante. Yo he visto casos de niños que estaban totalmente bloqueados porque no se habían permitido ni siquiera llorar. O porque la gente les decía, en vez de decirle, llora todo lo que te dé la gana, que no pasa nada, que era tu padre, era tu madre, le dicen, no pasa nada, tranquilo, esto antes o después pasará. Y el niño dirá, pero bueno. O el famoso no llores. No llores. Y los niños no lloran. Eso que ya no se dice, todavía está ahí en el ideario colectivo. Los niños no pueden llorar, vaya, ¿y por qué no? Si somos humanos como las niñas. Claro, luego ocurren las cosas que ocurren de mayores. Ya no digamos los varones ya mayores, ¿verdad? Con lo bien que nos sienta llorar, ¿verdad? Pues igual que reír. De llorar limpia. Yo siempre llorar limpia. La lágrima se lleva algo. Totalmente. Y canalizas. Es como cuando algo está obturado. Deja que salga y ya por lo menos estás creando un ambiente, un clima favorable para que emerjan nuevos hábitos, nuevas formas de sentir el propio duelo. Claro que sí. Oye, Hilario, para resumir un poco o para terminar un poco el tema de las adicciones en los adultos, en los padres, un pequeño listado, te pido, de sustancias o de conductas que la gente pueda estar haciendo en una situación como la que estamos hablando, que no se dan cuenta de que pueden ser perjudiciales y que al oírte digan, pues
Esto lo estoy... A ver si me está pasando, ¿no? Claro, a ver si me está pasando a mí. Eso es lo que estoy buscando, Bueno, ¿no? muy bien, Que despertar un poco a la gente que a lo mejor no se esté dando cuenta. Bueno, yo creo que no podemos obviar que si hablamos de adicciones a sustancias, la sustancia adictiva fundamental en nuestra sociedad es el alcohol. Entonces, siendo la número 1 del ranking, ni que decir tiene que es probable que sea a la que más recurre la persona que está llevando un duelo que no sabe afrontar de esta manera. Es decir, no hace falta que tome psicofármacos, sean con receta o sin receta, sino que recurre a lo que más cerca tiene y más barato, que es el alcohol. El alcohol, entonces, es la primera sustancia que tendríamos que observar, como decíais antes, las personas que rodeamos, si ese consumo de alcohol se incrementa o no. O si incluso antes, sin haber consumido alcohol, de repente empieza a beber esa persona. El alcohol, ya sabéis que hay un refrán por ahí que dice que vamos a ahogar las penas en alcohol, ¿no? Pues también puede aplicarse en este caso. Después, el tabaco. Lo normal es que la gente fume más, ¿no? Que fume más. Y fume de manera más compulsiva. La ansiedad, ¿no? La ansiedad. Es una forma, es curioso porque siendo como es un estimulante, la gente lo toma como para calmarse, para evitar la ansiedad. En caso de menores, a veces recurren a sustancias ilegales, como puede ser el cannabis, ¿no? Eso en cuanto, bueno, por supuesto los psicofármacos, que hemos hablado ampliamente de ellos, sobre todo las benzodiazepinas, ¿de acuerdo? Lorazepam, diazepam, todas estas, están ahí como una de las grandes, que yo ahí creo que había que hacer una sensibilización mayor al colectivo médico para que no recurran en un primer momento a eso, sino que lo combinen, como hemos dicho, con otro tipo de estrategias terapéuticas de tipo más psicosocial. Y dicho esto de las sustancias, si vamos a otro tipo de adicciones posibles que debíamos de advertir no sea que a lo mejor la persona esté relajadamente haciéndolas sin darse cuenta que corre un riesgo para su salud, pues ahí entrarían las adicciones que llamamos antes conductuales. El tema de la comida, el tema de la compra compulsiva, el tema de la adicción al sexo, el tema de la adicción al trabajo. Hay gente que se refugia en el trabajo. Me imagino que conocéis casos, ¿no? Hay gente que ya el trabajo es un tabla salvavidas. Cuidado, el trabajo, en el mejor de los casos, hay que entender que también ayuda, sobre todo si haces un trabajo que te gusta. Lo que no puedes estar todo el día pensando en el trabajo, ¿vale? Eso en cuanto a las conductas, las conductas adictivas que tienen que ver con actividades. Y luego estarían las que en este momento están haciendo un tremendo daño, que son las adicciones a las TIC. Redes sociales, gente que a lo mejor antes utilizaba el móvil o las redes de manera puntual para objetivos o fines concretos, pero que ahora se refugia ahí. O se mete en aplicaciones de citas, pues para intentar buscar una pareja o vete a saber qué. El tema del propio WhatsApp, estás todo el día comunicándote con todo el mundo, tienes una necesidad casi imperativa, no puedes evitar esa obsesión de estar permanentemente comunicando, es una forma de no pensar en tu dolor, ¿vale? Y luego estaría, por supuesto, en el caso de los menores, el tema de los videojuegos y todo este tipo de cosas. Luego recordar, por ir resumiendo, podemos tener conductas adictivas a sustancias, recurrir a drogas o otro tipo de sustancias, sean legales o ilegales. Podemos recurrir a actividades, como puede ser lo que hemos dicho, la comida, el sexo, el trabajo, que no están reguladas, sino que de las cuales dependemos. Y podemos recurrir a las TIC, que son, lógicamente, la principal fuente que tienen sobre nosotros de control para que no seamos capaces de pensar. Cuando le retiras un móvil o una televisión a una persona, tienes que advertirle antes, cuidado, que si te quito esto, te obligo a pensar. Y la gente lo que no quiere es pensar. Y sobre todo pensar en sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces un poco eso es lo que podíamos tener en cuenta para que esas personas por lo menos fueran conscientes de si ese nuevo hábito que están desarrollando puede ser nocivo para su salud o para los demás y puede convertirse en adictivo. Recordar lo que hemos dicho de que es una especie de autoterapia. Claro. La gente utiliza aquellos recursos que tiene a su alcance. Yo creo que en estos casos me atrevo a decir que si se tienen dificultades de afrontamiento, hay que recurrir a profesionales, está clarísimo. Porque no siempre uno se da cuenta de ese riesgo o no sabe cómo afrontarlo, ¿vale? Entonces, profesionales que trabajen integralmente y de manera, a ser posible, sincronizada, tanto el duelo como la posible adicción. Y en este caso, por ejemplo, mi hermana se ha quedado viuda o mi compañero de trabajo
o un amigo, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos viendo que esa persona pues está ya pues en esa situación, ¿no? De A veces sí, masivo. claro, como en todo depende de la relación que tú tengas y la importancia que para ti tenga esa persona. Si se trata, por ejemplo, de un ser querido como puede ser una hermana, ahí a veces hay que ponernos firmes también. Es decir, si tú ves que esa conducta se va incrementando y puede generar un problema adictivo, ahí a lo mejor hay que no solo acompañar, como decíamos, y permitir y tal, o advertir exclusivamente, sino sentarnos a hablar y decir, mira, yo soy tu hermana, quiero ayudarte y estoy viendo determinadas cosas que creo que te pueden dañar. No vayáis de expertos. Esto te va a... No, creo que te pueden ocasionar. ¿Por qué no hablamos sobre ello? Porque, sobre todo con las drogas legales, la gente no tiene conciencia de que se están drogando, ¿vale? El alcohol, yo no conozco, yo llevo en esto 20 años, o qué digo 20, 30, tratando adicciones a todo tipo de conductas y también a sustancias. Nunca tuve un alcohólico que viniera de motu propio a tratamiento. Siempre viene obligado. ¿Por qué? Porque no se tiene conciencia de adicción, porque es una droga legal y social. Si hasta la misa se bendice con el alcohol, luego entonces está totalmente asumido el tabaco. Entonces yo creo que hay que advertir mucho sobre las drogas legales. Ahí entran los psicofármacos. Las ilegales todo el mundo sabe que puede ser peligroso, pero no hay conciencia de enfermedad, no hay conciencia de trastorno, no hay conciencia de problema cuando se trata de consumos de algo que todos los días tenemos normalizado, como es el alcohol, como es el tabaco y como es los psicofármacos. Ahí hay que advertir doblemente. En el listado que hacíamos antes, que me parece muy completo, me parecía faltar los juegos de azar. Bueno, ¿O no claro. tienen...? Sí, totalmente. De hecho, los propios manuales diagnósticos internacionales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, como el DSM-5, reconocen al juego patológico como lo único, el único elemento en cuanto a tecnología se refiere, que es adictivo. Yo no estoy de acuerdo. Sé que con el tiempo también se admitirán otras conductas, porque las redes y tal. Pero sí, por supuesto, el juego patológico y el juego de azar tiene una capacidad reforzante. No lo hemos dicho, a lo mejor es el momento de decirlo. ¿Por qué enganchan tanto? Eso te iba a preguntar ahora. ¿Por qué aporta el juego de azar y las redes sociales en el cerebro de la persona para enganchar, para agarrarse a Esa es la clave. Absolutamente todas las conductas adictivas lo que hacen es afectar al cerebro, al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque actúan sobre el sistema de recompensa cerebral, concretamente sobre el sistema dopaminérgico. Y ese circuito de recompensa cerebral hace que si tú obtienes el resultado esperado con aquello que haces, con aquella actividad o con aquello que consumes, tiene tal recompensa que va a ser muy probable que tú repitas esa conducta. Y eso se llama reforzador positivo. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en ese momento de total sufrimiento y te has tomado el psicofármaco y te alivia, dices, esto funciona. Eso te produce placer, ¿vale? Te produce satisfacción, te produce alivio y es más probable que lo vuelvas a repetir. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya la conducta adictiva está instaurada, la gente ya no consume solo por obtener ese alivio o ese placer, sino que lo hace para aliviar el síndrome de abstinencia que esa sustancia o esa conducta produce. Luego ahí ya sería un reforzador negativo, pero igualmente poderoso, porque lo que hacen es actuar sobre el sistema de recompensa cerebral que hace que tú ya entres en una especie de escalada sin final, una especie de túnel de la que no hay salida. Cada vez que tú te vas a encontrar mal, vas a recurrir a eso, porque te sientes mejor. Pero como luego está el fenómeno de la tolerancia química, y es que cada vez necesitas más esa conducta o esa sustancia para obtener el mismo efecto, es una carrera sin fondo. Porque cada vez tú tomas hoy una copa, ahora nos vamos los tres a tomar una copa, y nos sienta una misma copa, siendo de la misma cantidad y la misma sustancia, nos sienta de forma diferente en función de la experiencia que nuestro organismo tenga con esa sustancia, porque se ha desarrollado el fenómeno químico de la tolerancia. Entonces, hay dos grandes temas a tener en cuenta para poder discriminar si hay o no adicción, y es si se da tolerancia y si se da síndrome de abstinencia. La gente piensa que el síndrome de abstinencia solo se da con sustancias,
también se da con conductas. Tú cuando a un niño le privas del móvil o del videojuego del que está dependiendo, la irritabilidad y el estado emocional que entra se debe al síndrome de abstinencia al privarle de la conducta que le producía satisfacción. Entonces eso es importantísimo que la gente entienda, que aunque no seamos conscientes, como bien decías, Alberto, esto actúa sobre nuestro cerebro. Y nosotros no somos dueños de nuestro cerebro. ¿De qué se trata entonces? Pues empezar a ser, al menos, no voy a decir que dominemos nuestro cerebro, pero al menos que sepamos qué ocurre con él. Claro, que sepamos qué es lo que nos está pasando. Exacto. Y por qué estamos dándole al botón. Una gran pregunta sería, para eso que decías de cómo ayudar, es oye, ¿y qué podrías hacer en vez de esto? No decirle no lo hagas. Yeah. No bebas, no juegues, no te metas en internet, no. ¿Y qué otra cosa podrías hacer? Y ahí damos la posibilidad a que la gente piense, porque estamos muy acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer, pero no nos enseñan a pensar. Y yo estoy convencido de que educar hoy y prevenir hoy consiste mucho más en hacer preguntas que en dar respuestas. Así que esa es una gran pregunta. A ver, hermanita mía, en vez de hacer esto, ¿qué otras cosas se te ocurre que podrías hacer para aliviar tu dolor, tu sufrimiento, lo que sea? No esperes que te dé la respuesta inmediata, pero ya le dejas ahí la posibilidad de que piense. A lo mejor la semana que viene te lo dice. Pues sí, he pensado que me voy a apuntar a un curso de tai chi, de macramé, de lo que sea, pero ya no voy a hacer lo mismo. Y en el caso de que una persona viuda, sea adicta, ¿cómo se puede tratar? ¿De forma paralela la adicción con el duelo? Uh-huh. ¿O primero atajamos la adicción y luego duelo? ¿O primero el duelo, luego la adicción? Bueno, ahí habría que tener en cuenta si la adicción era previa o si es consecuencia del duelo. Eso es un tema importantísimo a tener en cuenta, porque si la adicción es previa, va a condicionar totalmente el propio proceso de duelo. Pero si el duelo es el que ocasiona la adicción, habrá que priorizar en cómo darle herramientas para que recurra a otro tipo de estrategias. Lo ideal sería tratarlas paralelamente, simultáneamente. Pero claro, eso solo se puede hacer con ayuda profesional, como decíamos antes. Por lo tanto, en el mejor de los casos, el mejor resultado que se da es cuando se tratan simultáneamente ambas cosas. En el caso que hubiera que elegir, porque no se puede hacer eso, yo siempre recurriría primero a dar herramientas para que sepa afrontar el duelo. Porque si yo sé cómo afrontar el duelo, no necesito recurrir a esa conducta. Yo ya sé cómo puedo hacer, aparte de que en un momento determinado me pueda aliviar, como decíamos antes. Pero a lo mejor lo que se trata no es tanto de prohibir, sino de regular. Yo voy a utilizar de forma razonable Internet, o voy a comunicar, o voy a... no voy a privarme ahora de tomar una copa en las comidas. Lo que no voy a hacer es tomar la copa, luego el pacharán, luego la tarde no sé qué, y luego no sé cuánto, para aliviar. Es decir, vamos a regular. Y ahí entra el tema de los límites. La persona tiene que saber ponerse límites. Los límites tienen que surgir de uno dentro. Los límites expuestos o impuestos desde fuera no siempre dan resultado, ¿vale? Así es que, respondiendo claramente a tu pregunta, a ser posible, tratamiento simultáneo. Pero en el caso que hubiera que tomar prioridad por cuál antes o cuál después, yo creo que lo primero es que tú le des ese alivio de afrontamiento del duelo, eso que hemos dicho, alivio emocional, no solo farmacológico, esa esperanza de que esa cresta algún día bajará, y date tiempo. De verdad, el tiempo cura muchas cosas. El mejor homenaje que podemos hacer a una persona que se nos ha ido, a una persona querida, es pensar, ¿qué le gustaría que yo hiciera ahora? Pues le gustaría verte feliz, alegre, contenta. Luego a lo mejor tenemos ahí ya un gran motivo para hacer algo diferente, que no solo desarrollar conductas adictivas, sino empezar a emprender una nueva estructura personal y sociolaboral, psicológica, como quería llamarlo, socioemocional, que nos permita ubicarnos en un nuevo paradigma en la vida, porque ya no está aquella persona que se fue. Y ese es el mensaje que yo puedo dar para todas las personas que en este momento lo estén pasando mal. Primero, que se permitan pasarlo mal. Es un derecho que tenemos las personas. ¿O es que hay alguna ley que diga que las personas no tenemos que sufrir? Es un derecho que tenemos también a llorar, a pasarlo mal, pero darnos tiempo para pasar esas etapas y después empezar a elaborar un nuevo escenario con los hijos, con las personas que tengamos a nuestro alrededor, pero en el cual en ese escenario ya no puede estar la persona que ya se fue. A veces cometemos el error de que queremos incorporar a esa persona al nuevo escenario, no, si ya no está.
Y el mejor homenaje, que repito, que podemos hacerle es que nos vea, si pudiera vernos desde un agujerito, que nos vea que seguimos luchando por la vida, que seguimos enteros y que seguimos diciendo, bueno, pues mira, el recuerdo que tengo de nuestra etapa que vivimos juntos es excelente, pero ya no estás. Ahora voy a intentar seguir construyendo mi vida en base a lo que la vida me ofrece. Nueva vida, ¿no? A mí me gusta hablar de varias vidas dentro de una misma vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, empiezo mi nueva vida y bueno, y con ilusión y con ganas de que Totalmente. de que sea, y va a ser diferente porque yo ya soy diferente, porque mis circunstancias son diferentes y es una nueva vida que me espera. Y eso, claro, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, es que si me cojo una nueva pareja, es que le estoy siendo infiel a mi pareja anterior, a la que ha fallecido, a la que tanto quería. No le estás siendo infiel. A lo mejor le fuiste infiel, aunque solo fuera de pensamiento en vida, ¿eh? Pero ahora no le estás siendo infiel si tú tratas de reconstruir tu vida. Es más, es una forma de quitarse también. Sí, pero bueno, eso es una fase en la que también pides perdón. Claro. O sea, esa fase, por supuesto. Yo también la pido, perdóname, que luego dices, que luego es verdad, mi prioridad es cómo le gustaría verme a mí aquí. Eso es. Y seguramente si lo conocían muy bien, sabes perfectamente lo que desearía. Pero se trata de encontrarte contigo misma e intentar, aunque ya no esté, ponerte en su lugar, empatizar. ¿Qué desearía mi pareja que se ha ido que yo hiciera ahora? Y seguramente va a admitir que tú seas feliz, aunque sea con una nueva pareja. Y seguramente sería, no tomes alcohol, no tomes por supuesto, no tomes drogas. Así de claro. Ese es el primer mensaje que te daría. Sé que me querías mucho, ahora ya no estoy, intenta reconstruir tu vida, pero no lo hagas destruyéndote a ti mismo. Y vuelvo a la primera expresión que dije, que las adicciones, las conductas adictivas son un atajo. Y lo más bonito es el camino, recordar. No solo es la llegada, es el camino, todo lo que podamos aprender durante el camino. Hilario, muchísimas gracias por haber estado en Solos con Hijos. Nos llevamos muchos consejos para poner en práctica. Espero que a todos los papás y las mamás que nos hayan visto, pues les puedan dar pistas, ¿no? De qué es lo que está pasando en su casa, qué es lo que está pasando con sus hijos. Y bueno, pues para cualquier institución que esté interesada sobre el tema de adicciones, de gestión emocional, de conflictos, cualquier colegio o instituto también que esté interesado, y cualquier persona que está viendo que está cayendo en ese consumo que puede llegar a una adicción, pues pondremos también tu contacto en los comentarios. Sin problema. Y Laura, gracias también. Muchísimas gracias. Ha sido estupendo el año, gracias. Me alegro.